Uno, dos, tres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Uno, dos, tres. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en estas preciosas horas, como les decíamos, el día viernes atípicas, pero creo que son muy importantes presentarlas de esa manera porque honramos y festejamos gozosos la obra perfecta de la redención por medio de Cristo Jesús. Cuando son las 5 a.m. acá en Ecuador continental, 6 en Estados Unidos, empezamos con este estudio sin precedentes que nos muestra el hecho de la redención de la vida más importante para la humanidad. Hablamos de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, en donde podemos ver cristalizado de la única forma la redención, la oportunidad, la reconciliación, la libertad y la misma vida en y por medio de Cristo Jesús. Así que, amigos, preparémonos para entrar en este tiempo de meditación y de estudio de la palabra, donde estaremos recorriendo las crónicas de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, la victoria, mis hermanos. Pero antes, mis queridos amigos y hermanos, les invito a escuchar este corito que declara y firma el principio de una nueva vida. Resucitó. Así que regresamos. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya,
Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, regresamos después de haber escuchado este hermoso corito, resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa tiene que ser nuestra consigna, nuestra diferencia, nuestra marca, nuestra esperanza, nuestro comienzo de una nueva vida juntamente con Cristo. Si por Él morimos, por Él vivimos, porque es la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén, mis hermanos. Bueno, continuamos con los estudios. Como les comentaba, vamos a estar hablando en esta entrada a la mañana sobre la crucifixión y muerte en primera parte y luego sobre la resurrección, para ir entendiendo poco a poco qué es lo que sucedió, cuál es esa obra gigante la cual todos podemos ser parte por medio de esa gracia, de ese regalo que podemos obtener, que es la vida, el perdón, la redención por medio de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a tomar el libro del Evangelio según San Marcos 15 y estaremos leyendo necesariamente desde el 21 hasta el 41, donde nos explica la palabra de Dios, los hechos y las crónicas de lo que estaba sucediendo. Miren, dice la palabra de Dios, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, ¿no?, unidos: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Eran sus comentarios. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo nieblas sobre todo la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactana, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jesús, Jacobo el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En la palabra de Dios, según el Evangelio de Marcos 15 que hemos leído, nos da una crónica de lo que sucedió en la Vía Crucis, en la crucifixión y mientras estaba crucificado. El pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes perversos, ancianos y gobernantes, acababan de pedir a Pilato que condenase a muerte a un hombre inocente, a Cristo Jesús. Nada más y nada menos que al Salvador, al Mesías, el Hijo de Dios. Y claro,
La contraparte era que soltase en su lugar a Barrabás, un activista político, y no solo eso, sino que era asesino. Y consiguieron lo que pidieron. Tristemente fue así, y ahora vemos a ver cómo esta sentencia fue ejecutada. Miren lo que sucedió. Marcos, al igual que los otros evangelistas, nos presenta un relato sobrio sobre la crucifixión, sin entrar a describir la extrema crueldad de este método de ejecución. Era muy fuerte. Podemos ver también en estos tiempos obras como La Pasión de Cristo y muchas otras, ¿no?, que muestran ese tormento corporal de la víctima que era Cristo Jesús. Vemos cómo ejecutaban los castigos, los látigos, vemos el sufrimiento y nos deja un cuadro estremecedor. Pero sin detenernos en este tormento que estaba pasando en ese momento Cristo Jesús, necesitamos notar y necesitamos centrarnos en esta narración de la crucifixión de Jesús, que están llenas de citas del Antiguo Testamento y alusiones del Antiguo Testamento, como la intención misma de mostrarnos que todo cuanto estaba ocurriendo en ese momento era llevado a cabo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios siempre tiene el control, mi hermano. Dios siempre tiene el control. Eso encontramos en Hechos 2:23. De todos los textos citados, 2 de ellos son muy fundamentales e importantes porque sirven para arrojar luz sobre el acontecimiento de lo que estaba sucediendo en esos momentos en la vida de Cristo Jesús. Nos describe Salmos 22 e Isaías 53, en donde podemos ver plasmado lo que estaba sucediendo. Tomemos en cuenta que Isaías, un libro profético, nos mostraba ya lo que iba a padecer Cristo Jesús en esta vía crucis y en la crucifixión y continuación de su muerte. La palabra de Dios nos describe que obligaron a uno a que pasase y tomara la cruz. La última vez que nosotros vimos a Jesús que estaba en el pretario, donde era juzgado, es decir, la residencia del gobernador en ese tiempo, Herodes, romano en Jerusalén, y ahora iba a ser llevado hasta Gólgota, un monte cercano a la ciudad donde había de ser ejecutado. En su recorrido tendría que pasar por algunas de las calles principales de la ciudad llevando la cruz, con la que sería crucificado, con la que sería ejecutado. Esta era una costumbre que tenía el propósito de disuadir a los judíos, en otras palabras, atraerles miedo sobre cualquier intención de rebelarse contra Roma. Por eso permitían que pasen llevando por las principales calles la cruz donde iban a ser ejecutados. Marco nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar con la cruz de Cristo. Esto nos hace pensar en la debilidad física que se encontraba Jesús en ese momento, muy golpeado. Le sugerimos leer Isaías 53. Podremos describir un poco de lo que estaba pasando y cuál era la situación en ese momento. No sería de extrañarse si tenemos en cuenta que desde la noche anterior, cuando había estado celebrando la cena, la Pascua con sus discípulos, todo había ocurrido muy rápidamente y con mucha intensidad, sin que el Señor Jesucristo tuviera tiempo de descansar o de comer. Recordemos brevemente la secuencia y los acontecimientos que se dio en ese momento, durante y después de la cena, este contexto, antes de ser aprendido. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús estaba enseñando ampliamente a sus discípulos como era su costumbre. Luego se trasladó al huerto de Getsemaní, donde oró con gran angustia y tristeza. Al cabo de un rato, llegó Judas con mucha gente armada para detenerlo. Judas, el discípulo, Y de allí lo llevaron a casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado a lo largo de la noche. Algo que estaba prohibido. Pero a los sacerdotes, a los fariseos ya no les interesaba si era legal o no. Solo querían saciar esa venganza que tenían, ese odio que tenían contra Jesús.
Lo juzgaron hasta que se decidió su culpabilidad. Y entonces los alguaciles de los principales sacerdotes, que eran los guardias, pasaron el resto de la noche, escuchen esto, burlándose de Jesús mientras lo custodiaban. Al amanecer fue llevado a Pilato para ser juzgado por él. Pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes, que era el gobernador, que además de interrogarlo, también lo menospreció y se burló. Encarneció con sus soldados a Cristo Jesús. Todo lo que estaba sucediendo, miren. Luego fue remitido otra vez a Pilato, que en su intento de despertar la compasión de la gente hacia Jesús, imagínense, un romano, lo hizo azotar brutalmente. Y cuando finalmente decidió condenarlo, lo entregó a sus soldados, que todavía tuvieron un rato para continuar burlándose de Jesús. Si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañarse que en esos momentos Jesús estuviera realmente agotado, debilitado, al punto de no poder cargar el peso de la cruz. Hablemos de este personaje, Simón Cirene. Es muy poco lo que sabemos de él. Provenía de Cirene, una ciudad en el norte de África, pero se desconoce cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén. Sin embargo, resulta curioso la referencia a sus hijos, algo que no vemos habitualmente en la Biblia, en la palabra de Dios, donde lo normal es relacionar a la persona con su padre. Muchos han pensado que esto indica que los hijos Alejandro y Rufo eran creyentes, conocidos por la primera comunidad cristiana en Roma, a donde Marcos dirigió inicialmente su evangelio, y asocian a Rufo como uno de los creyentes que Pablo conocía en esa ciudad. Eso encontramos en Romanos 16:13. Sin embargo, no podemos dar a esto más crédito que el de una conjetura interesante, importante. No existen coincidencias en los planes de Dios. Este Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz. Bueno, en realidad el madero transversal, pues la parte vertical solía estar ya en el lugar de la ejecución. Simón no podía negarse a hacerlo, porque los romanos tenían la facultad de requisar a cualquier hombre para que prestare un servicio como el de llevar una carga. Eso encontramos en Mateo 5:4. Eran las costumbres romanas. No sabemos cuáles serían los pensamientos de Simón en esos momentos. Por un lado, seguro que no le agradaba que los romanos le obligaran a hacer esto, porque un judío nunca se ofrecería a tocar una cruz, porque la cruz representaba una maldición. Era un instrumento de maldición. Ningún judío hubiera accedido a levantar esa cruz. Esto resalta la obra de Cristo Jesús. Él lo hizo por usted y por mí. Involucraba también la vergüenza que pudiera sentir porque le pudieran confundir con un condenado. Difícilmente un judío lo iba a hacer, pero Simón lo hizo. En cualquier caso, este acontecimiento ha llegado a ser una buena ilustración para nosotros, lo que significa llevar la cruz. Ahora vemos que lo llevan a Gólgota, que es una palabra aramea que significa calavera. Tal vez derribaba el nombre de su forma, ¿no? El sitio tradicionalmente aún apoyado por muchos es donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro. Otros insisten en que es la colina llamada del Calvario del Jordán. Ahora, queriendo ser más objetivos, tendremos que admitir que hoy por hoy es imposible establecer la ubicación exacta del lugar. Pero lo más importante sea darnos cuenta de que ese lugar estaba fuera de la ciudad. No podía estar dentro, porque era un lugar donde iban los que eran maldecidos. En Hechos 13, 11 y 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Quizás no sabemos la ubicación exacta de este lugar Gólgota,
pero sabemos que estaba fuera porque había una sangre que iba a redimir de pecado a muchos. Miren, este pasaje de Hebreos nos recuerda que la muerte de Cristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Para ello, el autor inspirado hace la referencia del libro de Levítico, hablando de Marcos, donde se nos explica que la ofrenda por el pecado era la diferencia a las otras, porque el sacerdote la tenía que quemar fuera del campamento, cuando era un sacrificio por el pecado. Eso encontramos en Levítico 4, del 13 al 21. Y vemos que Cristo Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda de pecado, puesto que Él también sufrió fuera de la ciudad. Viene un hecho muy importante también que vale la pena resaltar en estas crónicas, que le dieron vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Cuando llegaron al lugar en el que Jesús iba a ser crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como un estupefaciente para menguar en algo el dolor físico. Intentaban, entre comillas, ayudar. Pero Él no quiso beberlo, ya que tenía la firme intención de apurar aquella copa, agotando todo el sufrimiento y toda la muerte que correspondía a la humanidad perdida. No quería saltarse ningún paso el Señor del pago de la deuda. Ese era el precio por el pecado de usted y de mí. Como veremos más adelante, el Señor siempre permaneció consciente hasta el último momento cuando entregó su espíritu. Eran tiempos difíciles, de mucha turbulencia y agitación en Palestina, por lo que eran muchos los condenados a ser sacrificados. Seguramente estos soldados romanos ya tenían mucha experiencia en hacer este trabajo. Así que imaginémonos por un momento, amigos, que lo llevarían a cabo de forma rutinaria. Los evangelios no describen en detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero hay otros documentos de la época que nos permiten conocerlo. En primer lugar, se humillaba al prisionero en público desnudándolo. Luego se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba al reo de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o clavadas a la vara horizontal de madera y los pies a la vara vertical. Sabemos que en el caso de Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. Eso nos describe el libro de Juan 20:25 y encontramos también en Lucas 24 del 39 al 40. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se la dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Generalmente se agregaba un taco o un asiento rudimentario para sostener en parte el peso de la víctima y evitar que los clavos desgarraran las manos cuando se levantara la cruz. Una vez levantada, la cruz no era muy alta, quedando los pies de la víctima separados del suelo por no más menos un medio metro, no era mucho. Como nos podemos dar cuenta, era posible una comunicación, aquella comunicación que están escritas en los evangelios. Había una comunicación entre las personas que rodeaban, no era muy alta la cruz. Una vez crucificado, quedaba allí suspendido, expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podía prolongarse durante varios días hasta que el reo, el crucificado, moría lentamente de hambre y de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura en medio de intenso sufrimiento o incluso perder el conocimiento.
No hemos de olvidar, queridos amigos y hermanos, que este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportar. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. Podemos mirar la descripción de lo que estaba sucediendo en ese momento. Otro de los hechos que no podemos pasar por alto es cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suertes sobre los vestidos de Jesús. A nosotros nos resulta extraño que estos hombres pudieran tener a su lado a Jesús muriendo y al mismo tiempo estuvieran repartiéndose sus vestidos. Pero desgraciadamente este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común en nuestros días. ¿Cuántos no tienen interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros y lo miran con absoluta indiferencia? Son como estos soldados romanos que lo único que les interesaba son las cosas materiales. Pero en cualquier caso, qué poco se llevaron de Cristo. Solo unas pocas prendas de ropa usada, cuando podían haber obtenido la salvación eterna para sus almas. Esto parece que era la costumbre romana, según la cual las ropas del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. Así desposeyeron a Jesús de lo único que le quedaba en el terreno, material hablando, en este mundo. Pero al hacerlo cumplieron con total exactitud otra profecía de las Escrituras que encontramos en Salmos 22, 18, donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Podemos ver también en el libro de Marcos, se observa esta costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Directamente Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Eso encontramos en Juan 19, 20, de tal manera que todas las personas que pasaban por ahí pudieran leerlo. El rey de los judíos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en principio porque era la causa por lo que los judíos habían entregado a Jesús ante Pilato y por lo que éste le había mandado a crucificar. Sin embargo, podemos pensar también que el gobernador romano estaba molesto porque los dirigentes judíos acababan de ganar una victoria sobre él, al forzarle a crucificar a Jesús, sabiendo perfectamente que era inocente. Así que muy probablemente hizo escribir este título a modo de venganza personal, expresando así el cinismo de los judíos que acababan de crucificar a su propio rey. Increíble. De este modo les estaba diciendo a los judíos que habían renunciado a sus esperanzas mesiánicas, lo que sin duda era cierto, y constituía un terrible suicidio. Por supuesto, los principales sacerdotes entendieron las intenciones de Pilato y rápidamente le reclamaron que quitara ese título, algo que el gobernador romano se negó a hacerlo. Eso encontramos en Juan 19, 21 y 22. Mis hermanos, mis amigos, en cualquier caso, no deja de ser paradójico, podríamos decir, que fuera una cruz el trono a donde Jesús fue levantado y desde donde ahora atrae a la humanidad. Eso vemos en Juan 12:32. Pero siendo Él nuestro, un mundo pecador y rebelde contra Dios, no había otra forma de establecer su gobierno en esta tierra perversa y malvada. No olvidemos que la cruz es el lugar donde los pecadores, enemigos de Dios, somos reconciliados con Él. Y es también allí donde queda fuera de toda duda el amor de Dios que tiene por la humanidad y que logra conquistar nuestros endurecidos corazones,
La cruz es el punto de encuentro entre el hombre y el pecador. El Dios Santo, y en cierto sentido, es el lugar desde donde Cristo establece una nueva oportunidad para este mundo. Otro hecho importante que se da en estas crónicas, en el momento que Cristo Jesús era crucificado, estaba crucificado en la cruz. En aquel día había también otros 2 presos que fueron crucificados junto a Jesús. Marcos los describe como ladrones, palabra que Juan utiliza para referirse a Barrabás. Eso vemos en Juan 18:40. Así que tal vez debamos pensar que también eran combatientes de la resistencia contra el poder romano. En este caso, Jesús fue colocado en medio de ellos porque fue considerado un delincuente de la misma clase. Pero esta asociación no era nueva. Jesús había caracterizado por todo su ministerio por su contacto permanente con los pecadores, al punto que los judíos lo menospreciaban diciendo que era amigo de publicanos y de pecadores. Aunque él siempre dijo que este contacto era para sanar a los que estaban enfermos, no a los que estaban sanos. Por lo que nunca dejó estar cerca de los pecadores hasta el fin. No era algo que Jesús tenía vergüenza. De esta manera muchos llegaron a ver sus vidas totalmente restauradas, incluso en la cruz. Su cercanía a los pecadores dio fruto, puesto que según nos informa el libro de Lucas, finalmente uno de los 2 ladrones que estaban crucificados con él se arrepintió y le reconoció como rey. Uno de los hechos más increíbles que podemos leerlo en el libro de Lucas 23, del 40 al 43. Una vez más vemos el cumplimiento de otra profecía de la palabra de Dios en Isaías 53:12, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Habíamos dicho que la cruz no era muy alta, estaba a medio metro, en donde había una interacción entre los que pasaban. Podíamos ver todas esas injusticias, todas esas palabras que injuriaban contra Jesús. Era increíble que a pesar de ver a Jesús en la cruz, muchos judíos no parecían estar satisfechos. Así que se acercaron allá, al lugar donde había sido crucificado, y no pararon de injuriarle. Marcos distingue 3 grupos diferentes: los que pasaban en Marcos 15:29, los principales sacerdotes en Marcos 15:31 y los que estaban crucificados con él, Marcos 15:32. De esta manera se cumplió otra profecía en Salmos 22, el 7 y el 8, donde dice: todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complací. Sin lugar a duda, los dirigentes judíos miraban aquel espectáculo con profunda satisfacción. Habían logrado lo que pretendían. Jesús había sido crucificado. Y de esta manera lograron que fueran totalmente desacreditados como Mesías. Porque como decía la ley, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Deuteronomio 21:23, y vemos también en Gálatas 3:13. Y aunque nos parece incomprensible cómo alguien puede llegar a alegrarse de este modo en el sufrimiento y en el dolor de otra persona, sin embargo ellos no solo lo hacían, sino que además le injuriaban diciendo que todo eso le estaba ocurriendo porque Dios no le amaba. Esto tuvo que ser especialmente doloroso para Jesús. Podemos entrar un poco en cuáles de ellas eran algunas de las injurias que decían. Una de ellas eran: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eran las que más se oían en ese momento. Miren, los que injuriaban a Jesús lo decían, tergiversaban sus palabras, lo que había dicho.
Tú que derribas del templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Se mofaban así del Señor, expresando su desprecio por Él y haciéndole sentir una vez más su debilidad y abandono. Pero eran incapaces de comprender que justo en ese momento ellos mismos estaban cumpliendo lo que Jesús realmente había dicho anteriormente. Destruí el templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos estaban destruyendo el templo de su cuerpo al que Jesús había hecho referencia. Y la resurrección sería el momento en que Dios lo levantaría, librándoles de la muerte y mostrando al mundo que era el Hijo de Dios. Aunque esto ocurriría 3 días después, no antes. Hubo muchas injurias que daban contra el Señor en ese momento. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Otros decían, sálvate, no te puedes salvar tú mismo, en Juan 1:29. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos cómo se repetían estas injurias. Una vez más estaban fingiendo que estarían dispuestos a creer si miraran alguna señal en Marcos 8:11, pero solamente era una tentación con el fin de hacerle bajar de la cruz. Paradójicamente, es precisamente porque Jesús no bajó de la cruz, por lo que hoy creemos en Él y podemos ser salvos. Sí, también los que estaban junto a Él le injuriaban. Eso vemos en Lucas 23:39. Lucas nos dice que el otro ladrón que estaba siendo crucificado manifestó finalmente una actitud totalmente diferente, que ya no era una injuria, llegando incluso a reprender a su compañero. A este Jesús le dio palabras muy consoladoras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:40-43. Dice la palabra de Dios que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Después de haber visto este contexto, estas crónicas de lo que estaba sucediendo, la palabra de Dios dice que a la hora sexta había tinieblas sobre la tierra. Jesús había pasado ya 3 horas en la cruz y aún pasaría otras 3 horas más antes de que expirara. Marcos nos dice que justo a la mitad de la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Debemos entender esto como un fenómeno natural, puesto que a esa hora es cuando el sol brilla más al mediodía, en toda su intensidad. Pero no era así. Se trataba de una intervención directa de Dios. Sin embargo, la señal que recibieron era muy diferente a la que ellos esperaban. Porque aunque hubieran ellos sabido que era una señal, eso no cambiaría su incredulidad. Estas tinieblas expresaban la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz. Era un símbolo bíblico. Las tinieblas significaban la separación de Dios. Primera de Juan 1:5. Las tinieblas de afuera eran una de las expresiones que Jesús usaba para referirse al infierno. Mateo 8:12. Por cuanto se trata de la exclusión total y absoluta de la luz y de la presencia de Dios. Hasta ese momento Jesús había sido abandonado por todos los hombres, pero todavía podía decir, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. Pero al entrar dentro de esas densas tinieblas que encubrieron el Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado incluso por el mismo Padre. Jesús lo expresó así en Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás muchos nos preguntemos, ¿por qué Jesús fue desamparado de ese modo? Podíamos ver que las tinieblas mostraban la separación del Padre. Describía el momento. Dios mismo estaba juzgando el pecado de la humanidad y cargando su culpabilidad sobre su propio Hijo. Miren cómo Pablo describe este momento en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Si el resultado del pecado es la separación de Dios, al cargar con la culpabilidad de nuestros pecados en la cruz, Dios tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira y juicios divinos. Vemos en el libro profético de Isaías 59:2, donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las tinieblas nos enseñan la profunda gravedad del pecado ante los ojos de Dios. Miren lo que estaba sucediendo mientras Jesús era crucificado. Otra de las expresiones que Jesús nos muestra cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando se encontraba entre las tinieblas, brotó un grito de desamparo de Cristo Jesús, que a su vez se había hecho eco en la cita de Salmos 22, en la que describían gráficamente los sufrimientos internos del Mesías en su agonía. Salmos 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así se describe la ruptura que había ese momento entre el Padre y el Hijo. Imposible de explicar. ¿Acaso no debe conmovernos de este hecho? En Juan 3:16 dice: ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Usted dirá: ¿cómo podemos explicar el Salmos 22? Para que ahora usted y yo podamos disfrutar de la redención. Hubo un precio que pagar. Salmos 22, 4 y 8 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Podemos decir que en la cruz Jesús hizo suyo y se identificó con el grito angustiado. Muchos al escucharlo clamaban y decían: mira, está llamando Elías. No entendían lo que sucedía cuando escucharon este grito desgarrador. Como muchos hasta el día de hoy no entienden la obra de la cruz. Más adelante vemos cuando Jesús da una gran voz y expiró, dice. Marcos directamente no explica lo que Jesús dijo cuando dio esta gran voz, pero podemos verlo en los otros evangelios, en Lucas 23, 46, donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan también lo describe en 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dice: después el velo del templo se rasgó. Mientras aquel grito todavía resonaba en el corazón de todos los presentes, en ese preciso momento en el que parecía que los principales sacerdotes habían triunfado, desgarrando la vida de Jesús y destrozando la esperanza de sus seguidores, en el templo sucedió algo asombroso. El enorme velo que separaba a Dios en el interior del lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo. ¿Qué significaba esto? En primer lugar, debemos notar que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que significa que fue una acción divina. Esto fue la primera respuesta del Padre a la oración de su Hijo y la primera consecuencia de su muerte. Podemos imaginar el terror que se apoderó de los sacerdotes ahí en el templo. En aquel momento estuvieron oficiando en el templo
ver abierto el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Suponemos que los servicios quedaron ahí parados inmediatamente hasta que el velo fuera restaurado. Es muy probable que pocas personas supieran esto en un primer momento, pero una noticia así rápidamente llegaría a circular. ¿Qué pensaría entonces de este hecho? ¿Cómo interpretarían? ¿Lo asociarían con la muerte de Jesús en la cruz y con los otros hechos, acontecimientos que sucedieron en aquel mismo día, como las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas hasta la muerte de Jesús? No sabemos exactamente cómo interpretaron en ese momento todos estos hechos, pero los primeros cristianos entendieron rápidamente su significado. Lo más evidente, como explica detalladamente el autor de Hebreos, es que el camino hasta el lugar santísimo, que hasta ese momento permanecía cerrado, había quedado abierto para todos por la muerte del Señor Jesucristo. Y nunca más volvería a estar cerrado. Hebreos 10, 19, 22. Todos los hombres que lo desean pueden ahora acercarse a Dios confiadamente, gracias a Cristo. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido. Esa separación ha sido reconciliada. Son hechos asombrosos. Cuando la misma humanidad mató a Jesús, al Hijo de Dios, lo lógico hubiera sido que haya alguna represalia de parte de Dios. Con toda justicia podría habernos abandonado a nuestra suerte. No podría haber dejado para que cosecháramos el fruto de nuestro mal obrar y que pereciéramos por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Pero en lugar de eso, Dios rasgó el velo del templo, mostrándonos así que no estaba planeando la venganza, sino que en su infinito amor estaba abriendo su corazón para perdonar y recibir a todos los que lo deseen. Aquellos que en su odio crucificaron a Jesús, ahora se les da la bienvenida para que regresen a Él, para que se reconcilien, dándoles una gran posibilidad de arrepentirse. Solo un corazón duro como una piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. De hecho, es más que amor. El nombre que la Biblia le da es gracia. Amor manifestado hacia Él, hacia aquel que no merece. Los próximos comentarios podemos ver en uno de los centuriones que describía, después de haber visto todos estos hechos, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aquellos que estaban presentes, Marcos describe la reacción específicamente de la cuadrilla de ejecución, donde vemos en Marcos 15, 16, 20 la reacción del centurión, donde confiesa verdaderamente este hombre el Hijo de Dios. Él pudo mirar la obra de Cristo, que nadie lo hubiera podido hacer. Un romano. Acompañaron en ese momento algunas mujeres que miraban desde lejos. Desde lejos, porque Jesús murió solo. Había empezado una persecución muy fuerte a los seguidores de Jesús. En ausencia de sus discípulos, silencio del Padre, solo estaban allí mirando desde lejos las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, ayudándole con sus bienes y su trabajo. En cualquier caso, no podemos imaginar una escena más desgarradora. Parecía que una vez más habían ganado los de siempre, los poderosos, los que seguirían manteniendo sus privilegios como si nada hubiera pasado. Una vez más, todas las esperanzas de un auténtico cambio a este mundo se había desvanecido. Podemos ver esta desolación en los comentarios que más tarde hicieron los dos que iban camino a Emaús.
Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, eso vemos en Lucas 24:21. Pero Marcos nos introduce a estas mujeres aquí, no solo por casualidad. Dice que ellas van a estar presentes a lo largo del próximo capítulo, de los próximos hechos que se iban a presentar, y serán el eslabón entre la muerte de Cristo y la resurrección. Ellas que habían seguido a Jesús a lo largo de su vida, lo harían también después de su muerte, llegando a ser los primeros testigos del próximo tema, la resurrección de Cristo Jesús. Así que vamos a ver la resurrección de Cristo Jesús, sus hechos. Y tomando el mismo evangelio de Marcos 16, del 1 al 13, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Marcos 16, del 1 al 13 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún allí ellos creyeron. La resurrección de Jesús. Miren, al enfrentarnos con los relatos de la resurrección de Jesús, tenemos que decir si se trata del hecho más glorioso que ha de tener la historia de la humanidad, como comenzábamos este estudio. Si Cristo ha resucitado de la forma en que los evangelios lo describen, esto quiere decir que hay vida, hay esperanza, y que Jesús es el único que nos muestra el camino de la victoria, el único que venció a la muerte. Si en un caso usted ignorara la resurrección de Cristo, nos dejaría ya sin ninguna alternativa que esperar, sin esperanza, el fin de nuestros días sobre este mundo, sobreviviendo lo mejor que podamos, y cuando nos llegue la muerte terminaría todo. Pero Cristo Jesús nos muestra el camino de la oportunidad de la salvación. Miren, en fuerte contraste con este pesimismo existencial que muchos lo llevan, nos encontramos con aquel grupo de hombres y mujeres que vieron a Jesús después de que resucitó. Esa ilusión, ese sueño, esa pasión con la que proclamaban el milagro de la resurrección resultaba tan contagioso. ¿Se trataba simplemente de una mentira inventada con el fin de perpetuar la memoria de Jesús? Si solo fuera eso, no podemos entender cómo es que la mayoría de ellos estuvieran dispuestos a morir por defender algo que sabían que era falso. Sería imposible creer eso. Además, ¿de dónde sacarían esa valentía, el poder para enfrentarse a los dirigentes judíos que unos días antes habían crucificado a su maestro? ¿De dónde? Todo esto no era normal. Sobre todo si recordamos que desde el momento en que arrestaron a Jesús, todos ellos habían huido cobardemente.
y habían permanecido ocultos por miedo de los judíos. Estaban siendo perseguidos. Eso vemos en Juan 20:19. Sin lugar a duda, algo increíblemente había tenido lugar en estas personas. Y cuando consideramos que este pequeño grupo, sin grandes recursos intelectuales, económicos o políticos, transformaron este mundo solo con la predicación, el poder del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Todo esto nos lleva, y no solo nos lleva, nos obliga a pensar seriamente en lo que realmente ocurrió en aquel sepulcro, en las afueras de Jerusalén, que ahora ya son este hecho hace casi más de 2000 años. Es necesario examinar la evidencia. Para tomar una decisión correcta acerca de la resurrección de Jesús, antes tendremos que examinar la evidencia histórica a la que disponemos. Los documentos en los que se relata la resurrección de Cristo fueron escritos por los apóstoles y sus colaboradores. Ahora bien, ¿es fiable este testimonio escrito? Miren, en el siglo XIX un buen número de críticos hicieron grandes esfuerzos con la intención de demostrar que los evangelios fueron escritos a mediados del siglo II después de Cristo. Es decir, unos cientos de años, 200 años exactamente después de que estos acontecimientos sucedieran, cuando la verdad de los hechos había quedado gravemente distorsionada por la leyenda y la imaginación. Sin embargo, los grandes avances que la investigación moderna ha realizado en determinadas fechas y la paternidad de estos escritos ha aplastado estas falsas teorías, estableciendo una fecha extraordinaria cercana a los hechos, remontándonos en algunos casos a la primera década de la era cristiana. Por lo tanto, podemos estar seguros de que fueron escritos cuando muchos de los testigos oculares de la resurrección de Cristo todavía estaban vivos. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Corintios sobre el año 55 después de Cristo. Miren, en 1 Corintios 15, 3, 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren, confirmando esta investigación de los científicos actuales. Notamos que cuando Pablo escribió esta carta, muchos de los testigos de la resurrección todavía estaban vivos y se les podía consultar. Ahora bien, ¿cómo han respondido los críticos ante estas nuevas evidencias? Pues una vez que quedó demostrado que los documentos históricos fueron escritos por los testigos oculares de los hechos, volvieron a desarrollar nuevas teorías con la clara intención de negar la resurrección de Cristo. Vamos a decir un par de ellas por conocimiento. Miren, algunos de ellos ocultan sus prejuicios al acercarse a la historia, algo que claramente condiciona sus conclusiones. Se trata de personas que afirman que los milagros no existen, así que, puesto que la resurrección de Jesús es un milagro, necesariamente tiene que ser falsa, y ahí acaba toda la investigación. Una de las tantas teorías que desarrollan para negar la resurrección de Cristo. Ya no tienen evidencias, Tienen que buscar estos argumentos que ya no son válidos, que vienen a ser netamente subjetivos. Pero dentro de aquello que muchos pueden ahora decir, ¿no?, una falsa verdad sobre y negar la resurrección de Cristo, en Lucas 1:4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No podemos negar la resurrección de Cristo.
Ojo que hemos dado hechos científicos, hechos históricos. Llegamos a esta parte, la tumba vacía, la evidencia de la resurrección. Cristo está vivo. Después de haber hablado sobre estas breves consideraciones previas, vamos a entrar y vamos a centrar nuestra atención a lo que el texto bíblico nos dice acerca de la resurrección de Jesús. Marcos comienza su relato con estas palabras: cuando pasó el día de reposo, con un poco de imaginación fácilmente podremos entender que aquel sábado tuvo que ser el día más oscuro de toda la vida de los discípulos, por lo que había pasado. Cuando en la tarde del viernes Jesús murió en la cruz, todas sus esperanzas y sueños se deshacieron. Ellos quedaron desanimados, tristes, asustados. Y a partir de ese momento su mayor preocupación sería cómo volver nuevamente a la rutina de sus trabajos y ocupaciones. Quizás buscando la forma de llenar de alguna manera el enorme vacío que Jesús había dejado en sus corazones y mentes. Después de haber estado 3 años junto al Señor, seguro que en esos momentos ninguno de ellos lograba pensar en el futuro con optimismo o alegría, sino todo lo contrario, había desesperación. Y la falta de significado les presionaba por todas partes. No encontraban un sentido. Pero miren, las mujeres estaban enfocadas en el asunto de una manera diferente que los hombres. Algunas de ellas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomón, se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro, para terminar los ritos funerarios y ungir el cuerpo de Jesús, rindiéndole así su último homenaje de amor. Lucas nos dice que había también otras mujeres que fueron al sepulcro en la mañana. Eso nos dice en Lucas 24:10. Esto nos hace pensar que seguramente hubo varios grupos que fueron por separado con la intención de juntarse en el sepulcro. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando llegaron allí al sepulcro? Pues para su sorpresa encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y no solo eso, también se les apareció un ángel que les informó que Jesús había resucitado. Por lo tanto, la primera evidencia de la resurrección de Jesús es de esta tumba vacía. Así lo interpretan los críticos, ¿no? De que diversas maneras han intentado explicar este hecho, sin aceptar su carácter divino, que fue la resurrección. Siempre se levantaron argumentos tratando de negar la resurrección de Cristo Jesús. Uno de ellos, los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Esta es una de las teorías que se daba en ese momento y fue la primera. Y debemos recordarle, porque los principales sacerdotes habían previsto que algo así podía ocurrir. ¿Qué locura, no? Ellos sabían que iba a ocurrir eso, puesto que ellos sabían que Jesús había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Esto les llevó a pedir a Pilato que asegurase el sepulcro. Hasta entonces, a lo que el gobernador romano respondió fácilmente: una guardia para que ellos mismos organizaran el asunto. Esto vemos en Mateo 27, 62 al 66. A partir de ese momento, la custodia del cuerpo de Jesús estaba a cargo de Roma y de las principales autoridades judías. Ahora bien, cuando Jesús resucita y salió triunfante de la tumba, la guardia romana no pudo hacer nada para impedirlo, sino que se fueron de aquel lugar huyendo deprisa. Eso lo describe Mateo 28, del 1 al 15. Ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús, los guardias romanos, dirigentes. ¡Qué locura! Sin embargo, las autoridades judías compraron su silencio con una gran suma de dinero. Así que si alguien les preguntaba, decían lo que los judíos les habían mandado. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Estando nosotros dormidos, en cualquier caso, este argumento se cae por su propio peso. Si estaban dormidos, ¿cómo supieron que habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo de Jesús? No es muy difícil suponer que era una mentira. ¿Cómo es posible que unos hombres pudieran retirar la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro sin que ninguno de los soldados le escuchara nada? Y otro detalle importante
y sorprendente es que los supuestos ladrones se tomaron la molestia de quitar todos los vendajes del cuerpo de Jesús y dejarlos colocados allí mismo con todo cuidado. Eso dice Juan 26:7. Nada de todo lo que sucedió afirmaba la teoría del robo de los discípulos. Por otro lado, el robo de las tumbas y su violación era un delito muy grave en ese tiempo. Entonces, ¿por qué las autoridades judías no presentaron una denuncia directa ante Pilato para que investigara este asunto y condenara a los discípulos? Interesante pregunta. Estaba claro que ni a los líderes judíos ni tampoco a la guardia romana les convenía que se investigara este asunto, porque unos y otros tenían muchas cosas que ocultar. Después, como ya hemos señalado en este estudio, los discípulos habían quedado completamente abatidos después de la muerte de Jesús. Estaban escondidos por temor a las autoridades judías. En esas condiciones no era razonable pensar que intentaran robar el cuerpo de Jesús, arriesgando para ellos sus vidas. Y también hay que tener en cuenta que esto es completamente incompatible con su vida posterior de heroísmo y martirio. ¿Cómo puede ser que la mayoría de ellos murieran por predicar la resurrección de Jesús y que ni uno solo llegaría a retractarse o a confesar que habían sido ellos quienes habían robado el cuerpo de Jesús y que todo era una gran mentira? Los hechos del momento y los futuros hechos que se fueron dando en los discípulos mostraban que Cristo había resucitado y que la teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús era falsa, mentirosa. Cristo no estaba muerto, había resucitado. Increíblemente, lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos muchos otros argumentos que se empezaron a dar en ese momento. Como les decía, pensar que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Otra de las teorías que se empezó a dar fue que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Eso vemos en Juan 21:10. Otra de las teorías es que Cristo no se había muerto, que lo habían sepultado vivo. Eso da en Marcos 15:43 al 45. Se dieron muchas teorías para negar la verdad. Pero la realidad es que Jesús había resucitado. La palabra de Dios dice que las mujeres llegaron al sepulcro con la cabeza hundida en el pecho. Se sentían desesperadas sin ser capaces de vislumbrar ningún futuro, pero todo iba a cambiar rápidamente. Para empezar, nada más que llegaron al sepulcro observaron que la piedra de la entrada había sido removida. Se dieron cuenta así de que ellas no habían sido las primeras en llegar a la tumba en aquella mañana. Seguramente lo primero que pensaron es que alguien había profanado el sepulcro, lo que no haría sino añadirles más tristeza y dolor. Luego, cuando miraron dentro, vieron a un ángel que inmediatamente comenzó a hablar con ellas, algo que les produjo mucho temor y espanto. En Mateo 28:2 dice, y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. La próxima orden fue ir donde los discípulos, decirle a Pedro lo que habían visto. Era necesario proclamar esta verdad de la resurrección. Que ellos sepan que Jesús iba delante de ellos. Iba a hablar con ellos. Había resucitado a Cristo Jesús. El primer día de la semana. La palabra nos describe en los próximos hechos que apareció primeramente a María Magdalena, aquella mujer que fue echado 7 demonios, aquella que le siguió y le sirvió.
Aunque ella empezó a dar testimonio de lo que había pasado, muchos, a pesar de que oyeron que Cristo estaba vivo, no lo creyeron. Eso nos describe Marcos 16, 12, 13 y el 14. Apareció de otra forma aquellos dos discípulos que iban de camino a Emaús, en Lucas 24, 3 y 35, donde al final de ese diálogo se mostró el Señor. Dice que ellos fueron e hicieron saber a los otros discípulos, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahora, ¿cuál es la importancia de la resurrección? En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue la respuesta del Padre. Como dice en Salmos 2:1-8, porque se amotinan las gentes de los pueblos, piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La resurrección prueba que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y la victoria sobre Satanás y la muerte. Romanos 4:25. La resurrección de Jesús da el camino de la nueva era para el hombre, la oportunidad, la salvación. Él regresó de la vida y juntamente con Él nosotros ahora podemos vivir. Primera de Corintios 15:20. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes de su vida presente. Actualmente tiene el mismo valor y será por siempre. La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes que usted puede escuchar, religiosos, en la historia de la humanidad que ha conocido. Otros tal vez nos pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz. Pero no nos pueden decir con seguridad nada en cuanto cuando nosotros muramos de este cuerpo. En cambio, Cristo Jesús volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. Pagó el precio de muerte, pagó nuestro precio y ha librado de la muerte nuestra alma, resucitando al tercer día y juntamente con Él, los que han creído, a una nueva vida, a una herencia, una nueva sangre. Así que en este tiempo, mis queridos amigos y hermanos, el cual muchos simplemente lo utilizan para salir de viaje o tomarse unas vacaciones, yo le invito a que usted reflexione sobre esta obra perfecta de redención, de amor, de gracia, de transformación, de reconciliación de vida de Cristo Jesús. Hemos visto desde el viernes las crónicas de su ministerio, su palabra, sus obras. Ahora vemos culminado la obra perfecta de gracia, de oportunidad de salvación por medio de Cristo Jesús.
al pagar nuestra deuda de muerte en la cruz del Calvario y al resucitar en la cruz, danos la oportunidad de vida. Hermanos, demos la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, un saludo y que Dios me los bendiga.